A continuación, en matemática tendremos división con fracciones para cuarto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Erwin Alcor y en esta oportunidad desarrollaré el tema división con fracciones del área de matemática para cuarto primaria. Si en casa hay alguien con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar habilidades y destrezas numéricas, espaciales y del pensamiento. Hoy, en la interpretación de lengua de señas, saludaremos a Abdi Ventura. Hola Abdi, ¿cómo estás? Muy bien, antes de dar inicio te recuerdo lo importante que es la higiene, por lo tanto yo te invito a que te laves las manos constantemente con agua y con jabón. También, si tienes la oportunidad, puedes utilizar alcohol en gel. Muy bien, una vez que ya hemos desinfectado nuestras manos, también es importante que tengas cerca todos tus materiales que te puedan ser útiles. En este caso, podríamos hablar de lápiz, lapicero y donde anotar, ya sea tu cuaderno o puede ser también en hojas. Muy bien, ahora que vamos a dar inicio, es importante que recuerdes algunos conceptos necesarios para trabajar lo que es la división de fracciones. Como te recordarás, hemos hablado primeramente de una fracción, que es cómo se escribe, cuáles son sus partes y de qué forma vamos a operarlas. Muy bien, hagamos un pequeño recordatorio. ¿Qué es una fracción? Una fracción es una expresión que está formada por dos cantidades llamadas numerador y denominador. Muy bien. Ahora, ¿qué más sabemos de las fracciones? Bueno, que pertenecen al conjunto de los números racionales. ¿Y por qué se llaman racionales? Porque representan raciones, partes de un entero. Algunas representan menos de un entero y otras pueden representar un entero y parte de otro. ¿De acuerdo? Muy bien. También hemos aprendido cómo sumar fracciones, cómo restar fracciones, cómo multiplicar y hoy aprenderemos cómo dividir. En realidad la división es un proceso bastante sencillo, pero también significa que debemos tomar en cuenta algunas situaciones. Primeramente, que la división de fracciones va muy arraigada a lo que es la multiplicación. Eso significa que si quieres aprender a dividir fracciones, tienes que saber multiplicar. Entonces, recuerda, en matemática todo es secuencial. Lo que aprendiste primero te servirá para tu segundo contenido, lo del segundo te servirá en el tercero y así sucesivamente. Muy bien, veamos entonces nuestro primer ejemplo. Vamos a la pizarra y vamos a escribir una fracción cualquiera. Ahora, si tú te das cuenta, yo aquí tengo pegado algo que dice criterios de divisibilidad. Y tú dirás, bueno, eso ya lo he aprendido. Para otros será como que, bueno, lo escuché, pero no me recuerdo de qué se trata. Y alguien más podría decir, bueno, no me recuerdo, no sé de qué me están hablando. Muy bien, antes de hacer el ejemplo, vamos a hablar de los criterios de divisibilidad. ¿Qué es un criterio y por qué se llama así? Vamos a hablar, o vamos a decir que el criterio de divisibilidad es la forma o las características que tiene un número para poder ser simplificado o dividido. Regularmente se toma en cuenta los números primos para realizar este proceso. Es decir, iniciamos con el primer número primo y el único par que existe, que es 2. ¿De acuerdo? Y decimos, bueno, ¿por qué o cuándo un número es divisible entre 2? Bueno, sencillo. Si yo quiero dividir un número entre 2, para poder saber si puedo o no hacerlo, tengo que ver qué número estoy trabajando. Si es un número de varias cifras, debo de ver en qué número termina. Veamos entonces, un número será divisible entre 2 si su última cifra es par o es 0. Entonces tú piensas, bueno, 0, 2, 4, 6, 8, y de ahí la situación se vuelve a repetir. Ahora, ¿cuándo un número es divisible entre 3? Recuerda que 3 es el siguiente número primo. ¿Cómo sé que un número es divisible entre 3? Ah, bueno, fácil. Si un número es divisible entre 3, debo tomar las cifras que lo conforman y sumarlas uno a uno. Por ejemplo, aquí yo tengo 312. Voy a escribir acá 312. 312. ¿Será que este número es divisible entre 3? Veamos.
Tomamos la primera cifra, 3, la sumamos más el segundo dígito, 1 más el otro dígito, 2, y veamos, 3 más 1, 4, más 2, 6. Ahora, este número que nos dio el resultado es múltiplo de 3, ¿sí o no? Veamos, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. Sí, es un múltiplo de 3. Entonces, eso me permite saber que 312 es divisible entre 3 de forma exacta. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de criterios nos van a ayudar cuando vayamos avanzando en nuestros conocimientos de matemática. ¿De acuerdo? Ahora, veamos un último criterio. Existen más, pero básicamente esos son los 3 elementales. Veamos, divisibilidad por 5. ¿Cuándo un número es divisible exactamente entre 5? Bueno, para este criterio es mucho más fácil. El criterio de divisibilidad entre 5 nos lo va a dar la última cifra del número que yo quiera dividir. Un número será divisible entre 5 si su última cifra es 0 o es 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas 3 ideas tienes que mantenerlas siempre en nuestra mente. Lo ideal es que primeramente las anotes y después, cuando ya sea necesario, puedes venir y aprendértelas de memoria, ¿de acuerdo? Para que los tengamos siempre cerca, siempre aprendidos y que nos vaya a servir en algún momento. Muy bien, ahora que ya recordamos los criterios, ahora sí, vamos directamente a las divisiones. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos divisiones, simplificar fracciones es un proceso bastante útil. Podemos encontrar varias formas de realizar la simplificación. Hoy únicamente trataremos de desarrollar el más sencillo y el más fácil, pero siempre basándonos en los criterios. Veamos entonces. Digamos que yo tengo una fracción cualquiera, por ejemplo, 2 quintos. Y yo voy a decir 2 quintos dividido 4 sextos. ¿Cuál será el resultado? Cuando yo voy a realizar una división de fracciones, debo tomar en cuenta la forma en la que está escrita. La división se lleva a cabo de izquierda a derecha. Entonces, observa lo primero que voy a hacer. Voy a colocar en el numerador de la primera fracción, lo voy a marcar con color naranja, ¿sí? La definición va así. Para realizar una división de fracciones se debe multiplicar el primer numerador o el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. Veamos entonces, en este caso, el denominador de la segunda fracción es 6. El producto cruzado de estos dos números me dará como resultado el numerador de mi resultado. ¿Estamos? Veamos entonces, ¿cuánto es 2 por 6? 2 por 6 son 2. Y lo escribimos. Ahora veamos, ¿qué pasa con esto? Para encontrar el denominador, pues tendremos que multiplicar los términos que hacen falta. De todos modos, lo voy a marcar yo para que lo puedas ver. Observa acá, 5 y 4. 5 por 4, 20. Y ese resultado será mi divisor. En este caso será mi denominador. 12 veinteavos. Ahora, lo que podríamos hacer sería un proceso de simplificación. Pero los procesos de simplificación a veces pueden ser muy largos y pueden ser muy complicados. Vamos a tener una clase donde nos vamos a dedicar únicamente a simplificar. Hoy vamos a trabajar únicamente de esa manera. Vamos a dejar las fracciones tal y como el resultado nos da. ¿De acuerdo? Lo único que sí vamos a hacer, en lugar de simplificar, si en caso el resultado fuera una fracción impropia, es convertirla a mixto, que también es un proceso bastante sencillo. Muy bien, veamos el ejemplo 2. En el ejemplo 2, vamos a colocar aquí un número, 1, 2. Para el ejemplo 2, vamos a tratar la forma de que el resultado sea un número mixto. Muy bien. Tú cuando escribas tus fracciones puedes inventarte tus propias cantidades, puedes utilizar las fracciones que tú quieras. Hoy vamos a estar utilizando únicamente fracciones con un dígito, pero podrían tener 2 o incluso hasta 3 dígitos.
tanto en el numerador como en el denominador. Claro está que si quieres aprender a hacer fracciones con números o con cantidades grandes, tienes que tener una habilidad numérica bastante perfeccionada. Por supuesto, quizás no lo logremos de un día a otro, pero sí es importante que si practicamos constantemente, verás que rápidamente podemos hacer ese tipo de operaciones. Veamos, yo tengo la fracción 3/6 y la quiero dividir entre 4/5. Veamos qué pasa. El proceso siempre es el mismo. Numerador de la primera fracción por denominador de la segunda. 3 por 5, 15. Ahora ya no le voy a poner colores porque la idea es que poco a poco nuestro nivel de abstracción se vaya haciendo cada vez mejor. Es decir, la capacidad de trabajar únicamente con la mente vaya mejorando. ¿De acuerdo? Veamos. 3 por 5, 15. Muy bien. Ahora veamos qué nos queda en la otra situación. 6 por 4, 24. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? 15/24. ¿Será que esta fracción la puedo convertir en un número mixto? ¿Tú qué dices? Tienes razón, no se puede, porque la fracción es una fracción propia. A veces podríamos convertirlo en decimal, pero realmente en este momento no es importante. ¿Por qué? Porque va a depender del criterio de tu maestro en primer lugar y segundo, del proceso que estés haciendo. En algunos momentos tu maestro te puede decir, bueno, tienes una fracción propia, conviértela a decimal. Pero como te repito, esto va a ir de acuerdo al contexto. Hoy no vamos a trabajar con fracciones porque no estamos trabajando problemas. Hoy solamente estamos haciendo ejercicios. Recuerden que ya hemos explicado la diferencia entre un ejercicio y un problema matemático. Veamos. Ejemplo número 3. Digamos que ahora tienes 2/8 dividido 5/7. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mismo proceso. 2 por 7, 14. 8 por 5, 40. ¿Te das cuenta? Entonces realmente lo que son las fracciones, exactamente las divisiones, son bastante sencillas de realizar. Son bastante fáciles siempre y cuando puedas llevar el proceso ordenado. Recuerda trabajar siempre en limpio, siempre ordenado y de preferencia si puedes hacerlo en forma vertical. Eso te ayudará a desarrollar tus procesos e incluso a hacer un trabajo más presentable todavía. Imagínate que tienes que hacer varias operaciones, entonces te permitirá aprovechar mejor el papel. Yo podría decir, bueno, voy a dividir acá una línea y puedo seguir trabajando en este lado. Que los ejercicios tú los puedes todavía tener un tiempo prudencial para que los puedas ir copiando y puedes darte cuenta que es un proceso bastante fácil, bastante sencillo y bastante rápido. Muy bien, veamos nuestro último ejemplo. Digamos que yo ahora quiero realizar la división de 3/4 entre, digamos, 9 medias. 2 novenos, mejor dicho. 3/4 dividido 2 novenos. ¿Cómo quedaría entonces? 3 por 9, 27. Y 4 por 2, 8. Ahora tú dices, bueno, ahora sí obtuvimos como resultado una fracción impropia. Y entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, puedo dejarlo así. La respuesta no tendría ningún problema. Pero podría ser que venga mi maestro y me diga, mire, como tiene una fracción impropia, expréselo como un número mixto. ¿Y cómo hago eso? Yo sé que tú sabes. Entonces, puedes comenzar a hacerlo en este momento. Si en caso no, ahorita te lo explico. Si tengo una fracción impropia, recuerda que el 27, o sea, en este caso el numerador, es el dividendo. Y 8, que sería el denominador, sería el divisor. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una división. 27 dividido 8. Ahora, ¿cuánto es 27 dividido 8? No hay ningún número que multiplicado por 8 me dé 27, de forma exacta. Entonces debo buscar un número que se acerque a 27. Vamos, piensa, ¿qué número es? 8 por 1,
8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. Se pasa, entonces debe ser 3. Veamos entonces, escribimos acá 3. 3 por 8, 24. Escribimos. Restamos. 7 menos 4, 4, 5, 6, 7, serían 3. 2 menos 2 es 0. Y entonces tendríamos una división con cociente 3 y con residuo 3. ¿Cómo quedaría mi resultado final entonces? El cociente se convierte en entero. El residuo en numerador. Y el denominador, pues simple y sencillamente lo copiamos. Entonces el resultado será 3 enteros con 3 octavos. Muy bien. ¿Qué aprendimos hoy entonces? Hemos aprendido que en el caso de la división de fracciones vamos a utilizar algunos criterios que son bastante importantes, como los criterios de divisibilidad, que tenemos que tenerlos siempre en mente para no olvidarlos. También aprendimos que en el caso de la división se realiza utilizando un producto cruzado directo. Numerador por denominador me da el numerador del resultado y el producto del primer denominador con el segundo numerador me dará el denominador del resultado. También aprendimos pues que si en caso la respuesta es una fracción propia podemos dejarlo allí, pero si el resultado es una fracción impropia tenemos entonces que convertir a número mixto, si en caso nuestro profesor lo solicita. Yo te invito entonces a que sigas ejercitando este tipo de operaciones. Coloca tus números, coloca tus fracciones y practica una y otra vez. Puedes compartirlo con un adulto responsable, con un amigo o las personas que te rodean de tu familia. Enséñales, explícales cómo se hace una división y ayúdales a que ellos también aprendan. No olvides también lo importante que es la higiene. Lávate las manos constantemente con agua y con jabón. También puedes aplicar alcohol en gel si tienes la oportunidad. Guarda todo lo que has trabajado en tu portafolio de Aprendo en Casa y en Clase. Recuerda también que te espero en el siguiente programa para que veamos y para que sigamos aprendiendo más cosas interesantes de matemática. Hasta pronto.